está hablando Jesús, hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo no tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí hay dos personajes o varios personajes de los que Jesús les estaba hablando a los fariseos y les estaba hablando a los sacerdotes, porque ellos no creían, y por eso Jesús dice: el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna, pero el que no cree irá a condenación, ¿sí? Vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay personas que creen y no creen en las obras de Dios. No creen en Jesús, que Jesús fue enviado por el Padre, que Jesús se ofreció con pasión, con amor, para morir por ti y por mí, por la humanidad, morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para acercarnos al Padre, para volver a poder tener esa relación que ningún hombre tenía en ese entonces, ni lo tendrá si no tiene a Jesús en su corazón y si no cree que Jesús es el enviado por el Padre, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios, si no cree que las obras que Él hace, que hizo, que hace y que hará no son del Hijo de Dios. Entonces ahí había una confrontación entre los que creían y los que no creían, y por eso Él dijo: es necesario que escudriñéis las Escrituras para que podáis entender que yo soy, no yo, sino Él, Jesús estaba hablando. Yo sé que mi Padre me ha enviado, y yo he venido gustoso a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso se llama redención, el acercarnos, el poder tener la salvación a la humanidad, porque por Él es que nosotros, el velo se rompió y nosotros tenemos esa libre entrada a la presencia de Dios. Es a través de Jesús, a través de la gracia de Jesús, porque Dios no nos mira a nosotros como humanos, sino que nos ve el olor del sacrificio de Jesús en favor de nuestras vidas, ¿no? Entonces aquí hay una confrontación entre las personas que creen y que no creen, ¿sí? Y Jesús nos está hablando porque es un ejemplo para nosotros de fe, es un ejemplo para nosotros Él es el mayor influencer que ha podido existir en el mundo y existirá. No como de pronto los influencers ahora de YouTube dicen que tengo 1 millón, que tengo 2 millones y que hacen unas chorradas y que hacen una cantidad de cosas de llamar la atención, hasta se suicidan por llamar la atención para que otros capten, para poder captar. ¿Para qué captan gente? ¿Sí? Para suscriptores. ¿Para qué? Para coger dinero, para que entre más suscriptores pues se llene más su cuenta de Facebook, o se llene su cuenta de YouTube o de Instagram o de lo que sea. Al fin y al cabo todo es dinero, y van por el dinero, ¿sí? Entonces esta palabra de morir y vivir, ¿sí? Yo le he puesto
como título a esta reflexión, a esta enseñanza, a esta palabra: el morir es ganancia. El morir es ganancia. Jesús murió y a través de su muerte nosotros hemos ganado infinidad de bendiciones, porque por esa muerte es que nosotros ahora tenemos esa libre entrada a la presencia de Dios. Podemos disfrutar de la gracia de Dios, podemos estar con el Padre. A través de esa muerte hubo un gran beneficio para nuestras vidas, que hay redención, hay resurrección, hubo resurrección, pasó de muerte a vida. Lo que Jesús quería era volver a darnos esa nueva libertad que nosotros teníamos cuando vivíamos en el Edén, cuando Adán y Eva perdió en el Edén esa comunión con el Padre, esa comunión, esa relación se perdió porque el enemigo le engañó, el enemigo engañó a Eva, engañó a Adán de una forma muy sutil, y por un hombre entró la maldición, pero por Jesucristo entra la bendición de nuevo al hombre, a nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar gozosos en todo momento, porque Jesús es el que nos ha dado la victoria en todo momento. No importa cómo tú y yo nos sintamos en el momento, las situaciones que estemos pasando, Jesús sabe lo que tú estás pasando. Pero hay algo muy interesante que vamos a desdeñar y vamos a descubrir, porque nos dice ahí en el último versículo, y son palabras de Jesús: porque a quien Él envió, vosotros no creéis, le estaba diciendo a los que no creen. Y a veces nosotros nos convertimos en esos fariseos, en esos saduceos, en esas personas que no creemos en Dios, porque de pronto nuestras situaciones son adversas, porque nuestras situaciones no las entendemos, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por qué hacemos las cosas y no nos salen bien, por qué estoy buscando de Dios y como que todo es contrario para mí, por qué en esas situaciones que yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces no, las cosas no salen como yo las espero, como cantábamos en esa oración, ¿sí? Hay cosas que no las entendemos, pero Dios en su soberanía las entiende y Él sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros simplemente tenemos que rendirnos a Él. ¿Saben qué es morir? Todos sabemos qué es morir. Una persona. ¿Qué es morir una persona? Físicamente es una persona que se le pierden todas las facultades físicas y que no tiene ningún movimiento. Pero ¿sabías que también nosotros podemos morir espiritualmente y no tener facultades espirituales para recibir las cosas de Dios? Porque nos podemos convertir en esas personas que dicen no creer en Dios, no con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, dicen no creemos a Dios, ¿sí? Porque decimos yo estoy vivo, yo creo en Jesús, pero tu vida es totalmente diferente a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, a lo que nos insta la palabra, a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nosotros decimos no y nos vamos y nos alejamos y queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestra vida. Allí vamos camino a ser muertos espirituales, porque si yo le doy la espalda a Dios, yo seguiré viviendo una vida corporal, una vida física, una vida de movimiento físico. Trabajaré, buscaré, hallaré, pero no encontraré. Pero si yo busco la presencia de Dios, si yo estoy viviendo con Él, si yo quiero, la vida mía se va a convertir en vida de Él. La vida se va a transmitir en vida para mí y no muerte. Si yo quiero, me separo. Por eso el Señor Jesús me hablaba en esta mañana, o no me hablaba, yo entendía, porque ya eso de que Dios te hable a ti, a muchas personas no les gusta que Dios habla, pero Dios habla, Dios habla, y de muchas formas, y habla a través de la Escritura, y hoy nos está diciendo que escudriñemos las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras, amados, tenemos que leer la palabra de Dios.
Tenemos que pasar tiempo con Dios para tener una vida abundante. La vida se convierte en muerte si nosotros no tenemos la presencia de Dios. Nuestra vida se puede convertir en algo que no produce fruto. Una cosa muerta es algo que no produce ningún movimiento. Una cosa muerta o un ser muerto es algo que no produce ninguna bendición. Entonces nosotros tenemos que tener vida. Y Jesús dijo, yo vine a dar vida, y una vida en abundancia. Por eso he muerto por vosotros, para que os acercáis al Padre, para que creáis que el que me envió es el que me ha enviado, y que las obras que yo hago dan testimonio de lo que yo soy, porque las obras no son las que daban el testimonio de lo que era Jesús. Entonces nosotros tenemos juntamente con Él, morimos a nuestro viejo hombre. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, cuando tuvimos este bautizo ahora en julio allí en el río, nosotros morimos. Ustedes murieron, los que se consagraron al Señor y dijeron, yo quiero morir a mí mismo. Pero es una lucha, porque seguimos en esa lucha de querer vivir en este mundo, querer seguir disfrutando de este mundo, seguir haciendo las cosas que nuestra vieja manera de vivir nos llevaba y nos controlaba. Nosotros tenemos que morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, morir para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios, tenemos vida, hay movimiento, hay acción de Dios en nuestras vidas. Nosotros reflejamos la vida de Dios en este mundo, pero muchos de nosotros no reflejamos esa vida. ¿Por qué? Porque estamos apartados del Padre. Jesús era uno de los que tenía una comunión íntima con Él. Él madrugaba a orar, pasaba la noche y tenía la oportunidad para pasar tiempo con el Señor, con el Padre, y el Padre le instruía, y Él hacía lo que le decía el Padre que hiciera. Él hacía lo que el Padre le dijera que hiciera, no lo que Él quería. Entonces ahí es donde está, en estos versículos que hemos leído, está reflejada nuestra naturaleza, el creer y el no creer. Creemos cuando las cosas nos van bien, creemos cuando estamos en la gloria de Dios y cuando vemos que Dios nos está bendiciendo y cuando Dios está haciendo las cosas. Pero cuando no nos bendice Dios, entonces decimos, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces empezamos a tener esos pensamientos inicuos que vienen a nuestra vida y hacen morir lo espiritual de ese hombre. Por eso en 2 Corintios nos habla de que nosotros tenemos que morir a ese viejo hombre, porque somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor. Son todas hechas nuevas, pero nosotros queremos continuar en esa vida atrás. Nos atrae, nos seduce. Queremos alimentarnos de eso. ¿Qué es eso, pastor, que usted está hablando? Esas amistades, esas personas, lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Y nosotros vamos y Dios nos dice muy claro. Ahora 8 días el Señor nos ministró. Tenemos que permanecer en la libertad de Cristo. No dejarnos llevar, influenciar. Nosotros somos influencia. Primero que todo tenemos que ser influencia para nosotros mismos. Que tú influyas en ti mismo. Que ninguna persona pueda decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer. El único que te puede decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer, si tú tienes una verdadera comunión con Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Él te va a traer la palabra de Dios en tu vida. Él no te va a dejar caer. Él te va a instruir. La unción te va a enseñar todas las cosas que tú y yo necesitamos. Pero si nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a Él tenemos vida. Cuando nos alejamos de Él tenemos muerte física, quizás, y espiritualmente.
Porque si nosotros tenemos enfermedades es porque el pecado se enseñorea de nosotros, porque nosotros continuamos. Pero el deseo de Dios es liberarnos, sanarnos, restaurarnos, ayudarnos, guiarnos, consolarnos, llevarnos de su mano. Eso es lo que quiere Dios, que tú y yo nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Pero vienen una cantidad de pensamientos. Para mí, ¿sabe cuáles son los pensamientos? Que son como un símbolo a la tierra cuando una persona se muere. Cuando yo enterré a mi padre y cada uno tiene un puñadito de tierra y dice una oración. Esos pensamientos que yo adopto del viejo mundo, de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de pensar, para mí son ese puñado de tierra cuando yo le tiré a mi padre en vida y que él partió. Para mí esos pensamientos son los que yo cojo, vuelvo y cojo y permito que esos pensamientos manipulen, vuelvan y controlen mi vida, y que la palabra de Dios no me controle, que los pensamientos de Dios no sean en mí, sino que sean mis pensamientos. Entonces, ¿qué voy a tener? Muerte. Y no podemos dejarlo morir, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces no es que Él lo quiera, sino que nosotros decidimos qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros elegimos, qué es lo que tú y yo escogemos para nuestras vidas. Tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros actuamos, con las acciones, con lo que decimos. Porque entonces, si yo te hago a ti la pregunta, amado, amada, ¿quieres vivir? Y tú me dices, sí, pastor. Pero tenemos que tener una vida en Cristo Jesús. Si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Tenemos que al menos ver que alguien vea en nosotros que hay algo de vida. No que nuestras obras son muertas y que las obras de este mundo son las que están enseñoreándose de nuestra vida y que son la evidencia de nosotros a través para los demás. Cuando Jesús está en nosotros somos diferentes, tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, porque Dios así es. Dios es diferente a los pensamientos de este mundo. Por eso, si nosotros no tenemos la palabra de Dios y que este sea el manual de conducta de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, entonces vamos a morir, vamos a camino a la muerte. Y Dios no desea que muramos. La promesa de Jesús cuando Él estuvo aquí, los fariseos, los saduceos, todas las personas que se levantaron en contra de Él, aún los mismos discípulos. Pero tú me dices, pastor, pero ¿cómo los mismos discípulos? Recordemos a Judas, que Judas lo traicionó y estaba con Él, comía con Él, se acostaba con Él, iba donde Él, donde fuera Jesús. Lo traicionó, le dio la espalda. ¿Qué pasó? Murió físicamente y espiritualmente. Y eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para que ellas nos den la vida de Dios y se empalmen nuestras vidas. Pero no podemos tener una vida en abundancia si nosotros queremos morir a continuar con la muerte, pensando en las cosas que no tenemos que pensar. Morir, pero morir a mi vieja manera de actuar, a mi vieja manera de pensar, a mi vieja manera que Dios ha crucificado, que Jesús crucificó juntamente con Él. Cuando yo lo he recibido, juntamente con Él he crucificado todas esas cosas allí. Y ciertamente, por eso el apóstol Pablo dice, ciertamente prosigo a la meta. No sé si tú quieres progresar, proseguir a la meta,
alcanzar la salvación, tener vida. Jesús es el mejor influencer. Nos demostró a través de su muerte. Tenemos un modelo que nosotros tenemos que imitar. No debemos, tenemos, si nos llamamos hijos de Dios. Porque Él es el que nos está formando. Pero la pregunta es, ¿morir o vivir? ¿O vivir y morir? Nos dice la Escritura que es necesario que Él crezca. Pues al contrario. Pues es necesario que muera y que yo crezca. No, amados. La Escritura nos habla de que es necesario que yo muera a mi viejo hombre para que yo mengüe, para que yo pueda crecer. Y a través de esa muerte tenemos que tener nosotros siempre presente que a través de nuestras decisiones y nuestras actitudes son las que nos van a llevar a una separación de Dios o a una comunión íntima con Dios. Separación es muerte. Comunión es vida. Comunión es la palabra. Por eso Él quiere que tengamos vida y una vida en abundante. Pero nosotros vamos a escudriñar ahora la Escritura, porque el ejemplo más grande que puede haber y que ha quedado reflejado y plasmado en las Escrituras es Jesús, el haber muerto por ti en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros tomamos ese gran sacrificio como algo que pasó hace más de 2000 años y que eso no es vigente. ¿Por qué? Porque esa es la obra de las tinieblas. Ese es el puñado de tierra que tú coges de los pensamientos, de las palabras inicuas que bombardea el sistema de este mundo, las personas que no conocen a Dios, y tú coges esos puñaditos de tierra y los conviertes en pensamientos y los dejas entrar a tu cabeza y hacen que tu vida espiritual no crezca como tiene que tener. Ahora vamos a escudriñar un poco. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Estamos juntos para ir escudriñando un poco, para entender un poco qué es eso, qué es el puñado de tierra y esos pensamientos que hay, ¿sí?, que nosotros dejamos entrar a nuestra vida. Hay unas actitudes que nosotros tenemos que tener para morir al viejo hombre, y son muy claras, y fueron las que tuvo Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario, en ese gran sacrificio. Por eso Él nos acercó al Padre, hubo una resurrección, y de una muerte hay una resurrección, hay un paso de muerte a vida. Jesús nos dio esa bendición, esa gracia, no sé cómo llamarlo. Para mí es todo, porque yo antes estaba en lugar de condenación y ahora estoy en un lugar de salvación. Antes tenía muerte, ahora tengo vida en Cristo Jesús. Y el Señor me hablaba en esta mañana acerca de lo que hizo el Señor en ese gran sacrificio y de las actitudes que Él tomó y que Él como modelo nosotros tenemos que tomar también para que nosotros podamos tener esa vida en abundancia, esa vida que quiere que Jesús, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo tengamos en esta tierra, ¿sí? No es simplemente el querer recibir a Jesús en el corazón y seguir haciendo las obras de la carne y seguir viviendo una vida
en la dirección contraria, porque eso nos va a traer muerte, eso nos va a traer separación, eso nos va a alejar de la presencia de Dios. Porque déjame decirte, amado o amada, que tú tarde o temprano vas a contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es una persona. No es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que siente, piensa y tiene emociones como tú y como yo. Y que está aquí en la tierra por mandato, por promesa del Dios Padre, que la hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando en el aposento alto, antes de Él ascender, le dijo a los discípulos, esa es la promesa, esperad que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Poder para qué? Poder para vivir, poder para querer vivir, poder para no dejarnos absorber por las obras de las tinieblas, porque las obras de las tinieblas van a traer muerte sobre tu vida, muerte, separación de la presencia de Dios. Muchos de nosotros claudicamos en un pensamiento, claudicamos en seguir a Dios o no seguir a Dios. Nos tenemos que decidir por Jesús. Vida o muerte. A mí me gusta mucho la película de Roma, de eso, cuando los cristianos estaban ahí y el César decía, muerte o vida, y así así o así así. Es una decisión que tomaba el César cuando estaba ahí en su tribuna, y los gladiadores y los luchadores daban su vida. El que quiere vida es Jesús, el que quiere muerte es el enemigo sobre tu vida. Y la cosa no cambia. Yo decido si yo quiero vivir, ¿sí? Si yo quiero morir, entonces sigo haciendo las obras de las tinieblas, sigo permitiendo que las cosas me sigan. Entonces, si yo no contrarresto con las cosas de las tinieblas, entonces yo voy a tener un fin que no es el que quiere el Señor. En esas actitudes necesarias para morir está la reverencia, está la humildad, está la obediencia, está la dependencia del Espíritu Santo, está la prudencia y está la dedicación. He tomado esas actitudes para que las podamos escudriñar en la Escritura, en Filipenses, y voy a definir más o menos qué es, para que tú entiendas qué es humildad. Humildad no es una persona que se hace, que viste sin ropa de marca, o viste de alguna forma, o que se calla, o que dice la cosa. Vamos a escribir más o menos qué es la humildad. La humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Y punto. La humildad es el camino para crecer. Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Si tú quieres crecer, si tú y yo queremos crecer, tenemos que aprender a ser humildes. Señor, enséñame a ser humilde. Si hay resistencia en ti o en mí para que yo no sea humilde, es porque ese puñado de pensamientos de pronto están entrando a mi cabeza y el enemigo está tirando así, simbólicamente son pensamientos, ¿sí? Porque el enemigo esparce sobre nuestras vidas desaliento a través de pensamientos, a través de acciones, a través de conductas, a través de muchas cosas. Pero en Él, en Dios se esparce el desaliento, que es otra situación. En Dios se esparce, en Él se esparce el desaliento. Y en el enemigo, Él esparce el desaliento sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que tú y yo queremos en nuestras vidas, ¿sí? Dice, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Yo tengo que aprender que yo tengo unas limitaciones. Yo tengo que tener y decir, como abrimos el servicio, y esto lo aprendió
el rey David: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía. Porque él sabía que todo lo que él tenía, él se dio cuenta que todo lo que él tenía, Dios se lo había permitido tener. La palabra nos habla de que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. En otras palabras, en el Salmo 85, Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Él es la fuente de vida. Si yo me acerco a la fuente, voy a tener vida. Si me alejo de la fuente, no voy a tener vida. Si yo como un ser humano tengo sed y no me acerco a la fuente, a un agua, para yo beber de esa agua, no voy a vivir. Si yo me resisto, si de pronto en mi corazón hay soberbia, si de pronto yo dejo entrar en mi corazón que no entre la humildad, yo voy a resistir, me voy a morir. Pero estamos hablando no de muerte física, sino muerte espiritual. Entonces no podemos saber cuándo tú y yo vamos a partir, porque ese es otro tema. Tenemos que estar siempre conscientes y saber que en cualquier momento de nuestra vida no nos pertenece, que nosotros tenemos limitaciones, que no sé si tú salgas de este lugar y te vayas con el Señor. Ayer le pasó algo a mi hijo y yo dije: Señor, es una confirmación de lo que tú quieres que yo comparta, la muerte de mi hijo. Porque ayer él estaba bien y de un momento a otro donó sangre y se quedó ahí, estaba sentado ahí, ¡pam! Perdió su conocimiento, se desvaneció, no murió, ¿entiendes? Pero perdió su conocimiento. Según él me cuentan que se asustaron, que esto, que lo otro. La gente que dona sangre pues sabe que de pronto puede haber debilidad, que se puede desmayar y todas esas cosas, pero eso le dio pauta a él, que me lo dijo, para predicar a las personas, a los que estaban allí, a los médicos, a las enfermeras, ¿sí? Que la vida no es nuestra, la vida es de nuestro Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos y en qué momento lo hacemos y cómo lo hacemos, qué permitimos que entre a nuestra vida y qué es lo que permitimos que salga de nuestra vida, ¿sí? Es una debilidad, pero también es una fortaleza. El apóstol Pablo dijo: el morir, ¿qué dijo? El morir es ganancia. Ojalá ustedes me pedrearan ahora y me tiraran piedra y me dijeran: pastor, usted, y me mataran aquí. ¡Oh, me iba feliz! Morir es ganancia. Morirme predicando la palabra de Dios. Porque yo sé que voy a tener vida con el Señor. Porque yo sé quién era antes. Yo sé de dónde me sacó a mí el Señor. Yo sé lo que era. Yo sé lo que practicaba. Yo sé de dónde me ha sacado mi Señor. Y me sacó de las tinieblas a su luz admirable para que yo tuviera vida y para que tuviera vida en abundancia, como lo hace contigo y como lo hace con cualquier persona que clama al Dios vivo y que necesita y que quiere una restauración y que tiene toda el deseo de Dios para que esa persona sea restaurada y tenga una nueva vida. Todos podemos tener esa nueva vida. Cualquier ser humano que se acerca y mira la cruz y dice: Jesús, tú has muerto por mí, yo creo en ti, yo creo en tus obras, yo creo, y entonces voy a tener vida eterna. Pero si no creen en Jesús, desprecian la cruz por un conocimiento vano, por un puñado de pensamientos inicuos que los dejan absorber en su mente. Porque eso es tirar tierra a la mente del ser humano en contra de Dios.
Y muchos de nosotros alimentamos esos pensamientos de nuestra forma de actitud, de nuestra forma de accionar, de mostrar cuál es nuestra conducta por medio de muchas situaciones que se nos presentan al día a día. En Mateo 11, 28, 29 nos dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. La fatiga, el cansancio puede traer muerte a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí, entrégame todas tus cargas, porque si tú llevas tus cargas, llega el momento en que no las vas a poder llevar, llega el momento en que no vas a querer vivir, llega el momento en que vas a querer desaparecer físicamente. Eso te va a absorber el mundo, te va a absorber todas esas situaciones que tú no quieres entregarme. Por eso esas limitaciones en nosotros tiene que haber la humildad de corazón, reconocer al Señor en nuestras vidas, reconocer que sin Él no podemos hacer nada, reconocer que nosotros tenemos limitaciones y tenemos infinidad de limitaciones, pero a veces nosotros nos volvemos como esas personas, esos pequeños dioses arrogantes, altivos, que le dicen a Dios y le voltean la espalda a Dios y dicen: yo no quiero nada de Dios. Entonces, ¿qué van a tener? ¿Van a tener vida o van a tener muerte? ¿Van a desear algo bueno de parte de Dios cuando le dan la espalda al Dios vivo? Cuando dicen: yo no creo en Dios. No, amados, tenemos que volvernos a Él. Tenemos que reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Yo era de esos altivos, pero que era cristiano y que creía en Dios, pero hacía las cosas a mi manera, pensaba a mi manera, actuaba a mi manera, y nunca le permití que la palabra de Dios fluyera sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no tuve el conocimiento. ¿Por qué? Porque no tuve la educación. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de encontrarme con ese Dios vivo. ¿Por qué? Porque andaba en cosas de muerte, andaba en mis deseos, en mis placeres, en mi propia concupiscencia. Pero mi vida espiritual era un caos. Pero mi vida física, tú me veías y tenía las mejores marcas, vestía bien, me veías y aparentemente no tenía problemas, pero tenía un vacío tan profundo en mi corazón que hasta quise suicidarme, que hasta jugaba la ruleta rusa. Cuando me emborrachaba, cuando me drogaba, jugaba la ruleta rusa y mi vida no me importaba. Y gracias a Dios el Señor tuvo misericordia de mí. Pero muchos de nosotros jugamos también a otros juegos, jugamos a que tenemos a Cristo y a que no lo tenemos, a que hacemos lo que nosotros pensamos y esto. Y nos disculpamos. No aprendemos a ser humildes. Todos soñamos con llegar alto, muy alto. Pero déjame decirte que para que tú llegues a ser alto, tienes que hacerte pequeño delante de Dios. Para que tú y yo podamos disfrutar de las cosas, de las bendiciones de Dios, tenemos que hacernos pequeños delante de Él. Pequeños en nuestra forma de pensar, pequeños en nuestra forma de actuar, pequeños en reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Pequeños en no apoyarnos en nuestra propia prudencia, pequeños en querer hacer la voluntad de Él. Por eso, cuando empezamos a leer los versículos de Juan, en este pasaje de Juan 5, 24 al 39, vimos y vemos, y tú medítalo en tus momentos con Dios. ¿Qué puede resistir? ¿Qué es lo que está resistiendo para que tú tengas vida en el Señor?
para que tú crezcas. Muchos de nosotros no crecemos porque alimentamos nuestra vida de cosas que no van a traer vida. Muchos de nosotros no crecemos en Cristo Jesús porque alimentamos las cosas de la carne. Pero esa es otra situación. Desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien, con buenos estudios, con una buena carrera para conseguir un buen trabajo y no quedarse atrás. Esto me enseñaron a mí. Educación, tener una profesión, y yo tengo una profesión y tengo más de una cosa, más de título. A mí no me interesan los títulos. Ni nunca los he dicho, pero los estudié. Y lo que aprendí fue a preocuparme por qué dice mi Señor de mí. No qué dice la gente, porque la gente siempre te va a enterrar. Si tú quieres morir, deja que la gente te entierre. Si tú quieres morir, deja que la vida tuya sea conducida por el que dirán y por la gente. Si tú quieres vivir, deja que el Espíritu de Dios haga la obra en ti. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir o morir? Muy interesante la pregunta, ¿no? Ah, pastor, pero es que usted no sabe. Usted no sabe lo que yo estoy pasando, pastor. Entonces, vamos a hablar un poquillo más. ¿Me acompañan? ¿Me enseñan un litro? O ya, tírame las piedras. Este me gusta a mí mucho. Pero sin embargo, hoy el mundo nos enseña que hay que trepar y no a prepararse, a estar por encima sin importar la manera en que se llegue. El mundo nos enseña a ser humilde para crecer. La humildad para muchos de nosotros ya no es un valor. La humildad ya no vale. Ahora valen solo los suscriptores en Twitter, en YouTube, en el Facebook. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Pero no hablan de humildad, no hablan de integridad, no hablan de obediencia, no hablan de sacrificio, no hablan de despojarme al viejo hombre, no hablan de morir a mi viejo hombre, no hablan de que Señor se haga mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. Por eso induje a esa oración. Porque no se habla de suscriptores, se habla de otras cosas, de los valores de este mundo, de los valores que van a llevar a condenación, de los valores que van a llevar tu vida a muerte, de los valores que no te van a ayudar para que tú puedas crecer en Cristo Jesús. Entonces, es nuestra decisión. Jesús decidió venir a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él se ofreció apasionado. Señor, Padre, yo voy, porque no se puede perder la humanidad, no se puede perder la creación tuya. Yo voy a redimirlos, papá. Yo creo pensar eso que Jesús se lo dijo al Padre. No se pueden perder porque en ellos hay algo bueno. No podemos permitir que las sombras de las tinieblas hagan lo que ellas quieren hacer. Por eso vino Jesús a deshacer las sombras de las tinieblas, a dar vida y vida en abundancia. Pero tú y yo, ¿qué queremos? Seamos sinceros, muchas veces queremos es muerte. Porque nos vamos tras de estas pasiones juveniles, tras de estas pasiones corporales, tras lo que pienso yo. Y no nos detenemos a pensar qué piensa mi Señor, qué desea mi Señor. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga en esta mañana, en esta situación? ¿Cómo
a pretender tener vida y ser bendecidos si nos alejamos de la fuente. Si no somos humildes, si en vez de ser humildes somos arrogantes, pero eso nadie lo ve. El pastor no lo ve la arrogancia, pero Dios sí la ve. Y tú la demuestras a través de las actitudes que tú tienes para con Dios. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor en su palabra. Por los frutos tú vas a demostrar qué es lo que tú estás dejando germinar en tu tierra, la tierra de tu corazón, para que haya fruto. Si va a haber gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad, tantas cosas. En Cristo el morir es ganancia. Sin Cristo es totalmente todo perdido. Todo perdido. Este me gusta a mí. Este me gusta a mí. Nos gusta hacernos notar y queremos estar por encima de los demás. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Sobre todo lo mío. El egoísmo es lo que reina en el mundo. No en tu vida. No te sientas mal. Y si te sientes mal, tírame la piedra. Pero yo debo decirte que si tus caminos no están rectos delante de Dios, tienes que tomar una decisión y tienes que renunciar a todas esas cosas que tú sabes qué es lo que tienes que renunciar, porque ninguno de nosotros puede decir o puede decirle a otra persona qué es lo que tiene que hacer. Es Dios el que nos dice qué es lo que nosotros tenemos, es nuestra propia conciencia la que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas, qué es lo que está alimentando nuestras vidas y qué es lo que está haciendo que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Dentro de esas actitudes que nosotros tenemos que tener como humildad, dentro de esa humildad nosotros tenemos que ver verdaderamente que se requiere un cambio en nuestras vidas. No sé si tú te has dado cuenta que necesitas un cambio de vida. Muchos cristianos dicen que la vida en Cristo es simplemente recibir a Cristo y seguir haciendo su vida como ellos piensan o quieren. El ser cristiano es tener un cambio de vida, arrepentirse de los pecados, arrepentirse de lo que yo estaba haciendo, dar un vuelto de 180, girar totalmente hacia donde yo tengo que dirigir mi vida, y lo que yo estaba haciendo que no me llevaba sino a caminos de perdición, a caminos de muerte, yo a través de esa humildad, reflejado por un arrepentimiento, volteo a mirar y digo: Señor, gracias por tu muerte, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo no quiero, ayúdame, Señor, guíame. Entonces Él te va a guiar, pero si tú se lo pides, si tú se lo dices. Pero si no, vas a seguir alimentando muerte en tu vida, añadiendo pensamientos, puñaditos de tierra sobre tu vida, que tú mismo, tú misma te vas a enterrar un día, tarde o temprano, te vas a enterrar a través de tus propios pensamientos. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás en amor sin esperar nada a cambio. Ahí es cuando se empiezan a ver los frutos, que la obra de Dios se está llevando a cabo en nuestras vidas. Lo más apasionante para mí es servirle a Dios, porque antes le servía al enemigo, ahora le sirvo a Dios.
y tomé esa promesa antes de que yo me casara y cuando tenía mi novia, mi mujer, y antes de que tuviera mis hijos, yo en mi casa serviremos al Señor. Y fue una promesa que yo me apropié de ella, y mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo le estamos sirviendo al Señor, y mis nietos y sus hijos van a servir al Señor. Porque no quiero que ellos tengan muerte espiritual, sino que tengan vida. Y ese es el deseo de Dios, que tengamos vida. En Marcos 10, 42 al 45 nos dice: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. La humildad de la que estamos hablando no es no tener nada. La humildad no es no poder vestirse o faltarle o algo o a alguien lo necesario. Tampoco es ser pobre, tímido, que no habla y nunca dice nada. Ser humilde no es sinónimo de tonto ni de persona introvertida. Eso no es ser humilde. Ni confundamos tampoco la humildad con falta de recursos. Humildad, ¿sabes qué es? Reconocer a Dios. Reconocerlo en todos nuestros caminos, en todo, en cualquier momento. La humildad es aceptar, la humildad es obedecer. Y me gustaría, por eso empezamos otra vez y dije, y convoco a los que quieran seguir estudiando, aprendiendo, a los que quieran ser matetes de Jesús, porque yo quiero ser un matetes. Los domingos a las 10 de la mañana aquí hay enseñanza. Él ha puesto ese querer. No sé si pone el querer el hacer en tu voluntad, del querer instruirte, del querer crecer, porque eso es parte de escudriñar las Escrituras. El querer aprender, el querer superarse, el querer crecer en personalidad, en tantas cosas. Pero para crecer no necesitamos conocimientos del mundo, no necesitamos estudios, no necesitamos hacer una cantidad de cosas. Crecerás en conocimiento, crecerás, pero no crecerás en persona. Para que tú y yo podamos crecer como personas, tenemos que acercarnos a la fuente que es Dios. Entonces sí vamos a crecer. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras para poder crecer y tener vida, y para que no muramos y que el conocimiento nos aleje de la palabra de Dios. Los conocimientos humanos nos alejan de Dios. Los conocimientos humanos nos hacen alejarnos y comprender la obra de Dios. Esto todo lo reflejó Jesús en aceptar la muerte y la muerte de cruz. Esto también lo hizo Jesús cuando obedeció al Padre. Jesús también lo demostró, humildad, ese sacrificio y amor. ¿Sabes qué es humildad? Además de la definición que tuve, que les di. Humildad no es dormirse en los laureles, como dicen, y dejar que las cosas pasen y que Dios haga la obra. No, yo tengo que hacer mi parte y Él hará también la parte que Él tenga que hacer, porque Dios no hará nada
sin que tú se lo pidas. Por eso es necesario pedirle a Dios, por eso es necesario orar, por eso es necesario, porque la oración nos vincula en el plano físico y en el plano espiritual. Cuando hay un hombre que pide algo, Dios lo concede. Por eso nosotros somos los responsables de hacer que el poder de Dios se manifieste sobre nuestras vidas y sobre este mundo a través de la oración. Por eso es necesario pedir, por eso es necesario decirle al Padre: venga a tu reino, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino hace voluntad como está establecida en los cielos, como tú lo has determinado, como tú quieres que yo haga, como tú quieres que yo dirija mi vida. Entonces yo me voy a someter a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a tener vida. En Filipenses 2, 7, 8, ¿qué más modelo, qué más patrón, qué más influencer podemos tener? Sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 7 al 8. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Jesús acepta ser uno como nosotros y lo hace con todas las consecuencias. Siendo el Hijo de Dios, nace en un pesebre y crece en la sencillez de Nazaret. Son modelos que nosotros tenemos que imitar. Y he tocado simplemente una de las actitudes que nosotros debemos de tener. Humildad. Pero la humildad desencadena sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la vida de cualquier ser humano que quiera tener una comunión de vida con el Señor. Desencadena reverencia, desencadena obediencia, desencadena dependencia del Espíritu Santo, desencadena prudencia, desencadena dedicación, desencadena sacrificio. Simplemente toqué la humildad por el tiempo, que tenemos que aprender a ser humildes. Pero tú me dirás: pastor, yo soy humilde, pero tus obras no son humildes. Tus obras no muestran lo que Dios quiere que tú hagas. En esta mañana yo solo aprendiendo aquí, que ya lo sabía, pero que lo afirmé, y me lo estaba afirmando el Espíritu Santo, porque cuando venimos a aprender, Él es el Maestro. Por eso se llama matetes. Nosotros somos sus discípulos. Y si nosotros queremos ser sus discípulos, hacemos lo que Él nos dice que debemos de hacer, no lo que a mí me dé la gana. Y una de las cosas que me afirmaba a mí el Señor: Señor, ¿qué quieres qué me quieres enseñar con esta situación? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué harías tú, Jesús, en esta condición, en esta situación? Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar, te va a guiar. Y todos nosotros tenemos situaciones diferentes, pero unos actuamos cuando nos viene de pronto la rencilla sobre nuestras vidas, entonces contestamos mal, actuamos mal, devolvemos mal por mal, actuamos de la misma forma. Cuando nos viene el desánimo, viene el desaliento sobre nuestras vidas, entonces actuamos en consecuencia a esas palabras, esos pensamientos que los hemos adoptado de nuevo, y viene el desánimo, viene la tristeza, viene la angustia, viene la desesperación, viene el no sé qué, viene el no acercarnos a Dios. Por eso buscamos aquí siempre tener un tiempo de oración para que tú te acerques a Dios. Pero es si tú quieres. La decisión es nuestra. La decisión de cada uno de nosotros es: yo quiero vivir para Cristo, o yo quiero vivir en mis propios conocimientos. Yo quiero vida en abundancia, o yo quiero alejarme de la vida. Entonces la consecuencia es lo que tú no deseas, porque dentro de lo más profundo de tu corazón, yo sé que tú no deseas eso, pero te tienes que despertar. La Escritura nos habla de que nos tenemos que despertar. Despiértate tú que duermes.
Despiértate, tú que duermes, porque la muerte es dormir, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ponte sobre la planta de tus pies.